Y Dios les bendiga a todos. Buenos días. No sé si me escuchan bien. ¿Me están escuchando? Sí, gracias. Pues gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra. Y bueno, hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de las dificultades o las dificultades en el pastorado. Y di 3 puntos importantes, la cual es la responsabilidad como a nosotros como pastores, ministros, de la responsabilidad en la enseñanza. Número 2, el equilibrio de nuestras familias y de la iglesia. Y también el número 3, la administración de los recursos. Este día hablaré acerca de la iglesia, cuál es la dificultad que tenemos como pastores actualmente. Creo que voy a tomar uno de tres, o 3 puntos de muchos, en la cual nosotros los pastores nos enfrentamos hoy en día. Creo que estos puntos a nuestros estudiantes, a nuestros hermanos que empiezan el ministerio, los que están pues tomando ya con mucho interés y con mucho gozo estas enseñanzas, eh, esta escuela en la cual, este instituto en el cual nos está formando. Creo que estos 3 puntos que quiero compartirles les va a ayudar en el trayecto de su ministerio. Y bueno, estamos viviendo tiempos en los cuales la iglesia está sufriendo un impacto brutal con el mundo. Creo que nos enfrentamos a una iglesia que eh, pues no tiene mucho interés, ¿verdad? Mucho menos va a tener un compromiso. Ese es el punto número uno que quiero tomar, la falta de interés y la falta de compromiso de muchos creyentes. Esto no es nuevo, puesto que leyendo la palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11, los creyentes corintios tenían amistades y relaciones que no eran creyentes, que gente que no era, eran mundanos, y los creyentes se unían a ellos, ¿verdad? Y los creyentes llegaban a contaminarse de tal forma en que el apóstol Pablo les hace un llamado interesante, en el cual la iglesia de los Corintios pues parecía más mundana que cristiana, ¿no? También tenían prácticas muy apegadas, que eran mundanas, y pues obviamente el resultado de ello los llevaba a no tener santidad. Bien, la solución que Pablo les ofrece en la carta a los Corintios es acerca de que con la escritura, con la palabra de Dios y la combinación de muchos textos bíblicos en las cuales quiero compartir en Segunda de Corintios, por favor, si tienen su Biblia, en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 6, el apóstol Pablo les hace mención a los corintios de quiénes somos. Y en el capítulo 6, en el versículo 16, habla acerca del templo de Dios. Y dice, ¿y qué acuerdo hay en el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Pablo les aplica esta palabra, ¿verdad? Y les dice, y no toquéis lo inmundo. Versículo 17, y yo os recibiré. Versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en el capítulo 7, en el versículo 1, concluye, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, les dice a los corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Esta misma iglesia de Corintios parece que, bueno, no sé, respetando a cada uno de los ministros que están con nosotros, creo que es parte ya de la iglesia, ya es un hábito de las iglesias que en muchas ocasiones, por ejemplo, un grupo de alabanza ya contaminado, ¿verdad? Un grupo de jóvenes que suben al altar viviendo en una fornicación o tal vez hombres en adulterio, ministros en adulterio en el cual pues ya parece que es muy común y muy normal. El apóstol Pablo tenía ese mismo problema en la iglesia de los Corintios. Bien, esto nos lleva a entender que es una iglesia que no tiene interés y que tampoco mucho menos tendrá compromiso. En el número 2 de la iglesia, las dificultades que nosotros los pastores tenemos en la iglesia, quiero hablar acerca de creyentes que causan muchos problemas en nuestras congregaciones. Y amados estudiantes, creo que pues eso siempre lo tendremos, ¿verdad? Los creyentes que tal vez fueron de otra congregación, creyentes que fueron mal enseñados, creyentes que solo asistieron en una necesidad que tuvieron, tal vez se bautizaron por alguna emoción, creo que no nos podemos asustar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, Jesucristo lo enseñó, que el Evangelio llega a algunos con mucho gozo, llegan las dificultades y se olvidan de ellos. Pero en estos creyentes que tal vez fueron mal enseñados, que sus antiguos pastores nunca les enseñaron tal vez o nunca los tuvieron, les tuvieron el cuidado para que ellos pudieran aprender o simple y sencillamente hay creyentes que quieren continuar con sus concupiscencias y su forma de vida. Recordemos que el Evangelio es una nueva forma de vida. Y leyendo las escrituras, amados, pude ver que en los últimos días del apóstol Pablo, parece que al apóstol Pablo le llovió sobre mojado, ya que en la segunda carta de Timoteo habla acerca de personas que le causaron tropiezo, le causaron estorbo cuando él estaba ministrando. Esto lo platica a Timoteo, ¿verdad? Su hijo espiritual, le estaba dando instrucciones acerca de cómo es el ministerio, pero también lo advierte de personas y le pone ejemplos de las personas que, que le causaron daño o que le causaron estorbo dentro del desarrollo de su ministerio. Quisiera que me acompañaran, amados hermanos, a segunda de Timoteo. Es una interesante carta que Pablo narra cómo en muchas ocasiones, yo al menos encontré cuatro personas, cuatro gentes o más que le causaron problemas. Y en el capítulo 1 de segunda de Timoteo, capítulo 1 en el versículo 15 habla esto y dice, ¿sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. No tiene más detalles, pero parece que estos dos abandonaron la fe. Parece que se separaron del apóstol, ¿verdad? Se separaron de Pablo y esto causó mucha tristeza, posiblemente en el corazón del apóstol Pablo sucedió un problema sentimental en el cual, pues creo que todos nosotros tan humanos resentimos, ¿verdad? Este tipo de golpes. Los pastores que están aquí han de entender lo que estoy hablando. Me decía en cierta ocasión una hermana de la fe y me decía, pastor, se debe de olvidar de los que ya se fueron. Y pues yo le contesté de alguna manera y le dije, bueno, qué bueno fuera que se olvida uno y ya, pero es que cuando hay una relación entre pastor y congregante, no solamente se entrega la palabra, no solamente se entrega la enseñanza, se entrega el corazón, se entrega el amor. Y eso, cuando alguna persona por alguna situación personal, situación sentimental, ¿verdad?
se sale de la iglesia, pues causa siempre un impacto emocional en los corazones de los siervos o ministros. Bien, segunda de Timoteo, también ahí en la misma carta, capítulo 2 en el versículo 17, también señala que Himeneo y Fileto, ¿verdad? Habla acerca de que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, ¿verdad? Ya se efectuó. Y aquí viene lo importante, no solamente que se desviaron, sino que a los creyentes que ya habían escuchado, posiblemente ya estaban bautizados, tal vez algunos de ellos eran colaboradores, eran gente que se acercaba a las congregaciones que el apóstol le había fundado, ¿verdad? Dice, se trastornan la fe de algunos. Es la misma situación que tenemos hoy. Me he encontrado personas que han abandonado la fe, han desertado de la palabra de Dios, ¿verdad? Se han convertido inclusive amigos de que éramos tan jóvenes, éramos muy jóvenes en la iglesia, compartimos cantos, participamos en eventos y cuando los encuentro, ¿verdad? En el trayecto de la vida a esta edad, ellos me dicen, no, Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús fue un hombre. Y otros dicen, no, el infierno no existe, porque en el hebreo y empiezan a hablar cosas interesantes para ellos y bases que ellos tienen que no son fundamentadas en la escritura. Así, estos dos, Himeneo y Fileto, pues no solamente abandonaron a Pablo, sino también empezaron a fracturar, a mutilar la iglesia de Cristo. Esos son los problemas que tenemos o las dificultades que tenemos como iglesia y tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder controlar esto, para poder resolver esto. Quiero hacer una referencia interesante. Mientras en nosotros estamos formando iglesias, estamos tratando de hacer una iglesia, formar creyentes fuertes, hay personas o mismos creyentes, o, perdón, mismos ministros, que de los que se separan, de los que se desvían o de los que fracturan o mutilan la iglesia, reciben apoyo de otros ministros. Esto es un poquito difícil de hablarlo y lo digo con temor y temblor, porque muchas veces me he encontrado, estoy hablando por mí, por la iglesia, las dos iglesias que el Señor me ha dado para administrar. Me ha costado mucho entender esto, que hay ministros, hay personas que no, que apoyan a los que han dividido, a los que han hecho daño a una comunidad evangélica. Pero bueno, nos encontramos también que en el capítulo 4, si me acompañan ahí mismo en segunda de Timoteo, parece que a Pablo le llovió sobre mojado en sus últimos años, ¿verdad? Pobrecito de Pablo porque recibió noticias que lo dejaron posiblemente devastado. Y aquí en el capítulo 4, versículo 10, habla de uno de sus consiervos, tal vez uno de sus administradores, colaboradores, habla acerca de él, porque dice, porque Demas me ha desamparado y hace una mención interesante, amando este mundo. A los pastores y ministros que están aquí, qué difícil es ver que una persona que fue nuestro colaborador, fue nuestro asistente, nuestro administrador en la iglesia, nuestro posiblemente fue el brazo derecho, ya esté de nuevo en su camino perverso de pecado, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo también, ¿verdad? Él fue uno de los primeros que recibió esto, ¿verdad? Que Demas deserta del evangelio y abandona no solamente el camino del Señor, sino también a Pablo. Y en el versículo 14 nos encontramos también un tal Alejandro el Calderero, que dice el apóstol Pablo, dice, me ha causado muchos males. Y simple y sencillamente dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Vemos que entonces nosotros como ministros no estamos, ¿verdad?
estamos en el mismo barco y creo que estas dificultades nos vamos a tener que enfrentar, vamos a tener que resolver, pedirle a Dios sabiduría para poder decirle, Señor, ¿qué hago con todos estos problemas? Porque inclusive nuestra salud como seres humanos se mina, nuestra salud se viene abajo de repente si no estamos bien afianzados en el Señor. Y quiero, en el último punto que tomé, pues tenemos hoy en día un, unos aparatitos muy poderosos que llevan y traen mucha información, tanto buena como mala. Y las falsas enseñanzas en las redes sociales son impresionantes, ¿verdad? Antes era muy difícil que alguien aprendiera una falsa enseñanza, pues era a través de los libros. A, a mucha gente no le gustaba leer, pero hoy en día creo que a todos nos gusta el celular y en el celular aparecen muchas, pero muchísimas falsas enseñanzas, tanto que hay personas o líderes o ministros que emiten sus mensajes, emiten sus enseñanzas, y bueno, ellos comparten lo que ellos creen, ellos piensan, e inclusive fuera de la Biblia. Hay mucho creyente dentro de nuestras iglesias que se ha nada más dedicado a decir, bueno, yo en mi casa pongo prédicas cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo el aseo, el quehacer, escucho cantos y yo estoy con el Señor. Lo interesante de aquí es saber quiénes te escuchan o a quiénes están escuchando. Sinceramente, amados pastores y estudiantes, me he tomado a la tarea de analizar un poquito más a profundidad a los ministros que son serios y que tienen una enseñanza bíblica. Y a la iglesia donde estoy les he dicho, estos ministros pueden ustedes escuchar, pero estos no. De los creo que si coinciden, me voy a atrever a mencionar algunos, hay muchos, pero uno de los ministros que yo recomiendo para escuchar prédicas, por ejemplo, es Michel Sugelén, John MacArthur, Armando Alducin, Paul Washer, Miguel Núñez, bueno, son los que creo que están más acercados, ¿verdad? A la palabra de Dios, que puedo decir que hay puntos que, pues, pudiéramos hablarlo así, pues no están muy enfocados, muy contados, puntos contados que están fuera de la doctrina, pero le digo a la iglesia de los que no pueden escuchar, por ejemplo, son Dante Gebel, grandes motivadores, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Yesenia Ten, mujeres que están empoderadas, ¿no? Joel Osten, etcétera, etcétera, de los cuales pues creo que el evangelio se ha diluido y se ha adulterado en gran manera. Esos tres puntos en los cuales yo estoy hablando de las dificultades, los problemas que nos encontramos como ministros dentro de una iglesia, que lo he vivido y lo vivo diariamente en las dos iglesias que el Señor nos ha permitido, es la falta de interés, número uno, y de compromiso. Número dos, los creyentes que fueron de otra congregación y causan mucho daño. Y número tres, las falsas enseñanzas que existen hoy en las redes sociales. ¿Cuál sería la solución ante esta problemática que nosotros tenemos? Creo que es básica y es la que está en la Biblia, ¿verdad? Pudiéramos hacer muchos congresos, pudiéramos hacer, no sé, eventos muy fuertes para que nuestros jóvenes, niños, adultos pudieran participar en ellos. Pero creo que lo básico que podemos enseñar en nuestra iglesia es la oración, la lectura de la palabra, las reuniones como iglesia y el predicar de Cristo. Creo, creo en lo personal que son eh, las cuatro actividades básicas, ¿verdad? Que podemos enseñar a una iglesia, sobre todo en la oración,
en la lectura de la palabra, el reunirse cada vez que hay cada vez que nosotros hacemos culto, tenemos culto, y el predicar de Cristo a toda persona. Estos cuatro puntos creo que nos va a llevar a tener una responsabilidad, a formar creyentes fuertes, a tener creyentes que posiblemente no se desvíen del camino del Señor. Y hay creyentes, me han tocado creyentes que se han salido de la iglesia por cambio de domicilio, por alguna necesidad, pero cuando los he visto con el tiempo, ellos me dicen, estamos fuertes, pastor, estamos en la doctrina, encontramos una iglesia bíblica, una iglesia que está en la palabra del Señor, y eso da mucho gusto. La verdad, como ministro, a mí en lo personal, siempre digo, Señor, la gloria sea a ti y el trabajo no fue en vano. Cuando me encuentro con creyentes que dejaron de asistir, se eh, perdieron el camino, no fueron tan sinceros y honestos con el Señor, y me encuentro con ellos en el trayecto de la vida, da mucha tristeza porque pues son almas que dejaron de asistir, dejaron de regresar al Señor. Y creo que estos tres puntos sencillos, ¿verdad? Sencillos por mí, con estos ejemplos, son los cuales nos encontramos los ministros. Lo vemos en Pablo, ¿verdad? Miramos en Pablo la parte en la cual el apóstol Pablo es interesante, y con esto quiero terminar. Dice en primera y segunda de Timoteo, les dice a Timoteo su hijo, evita profanas y vanas palabrerías. Resistir y evitar los engaños de este mundo. Siempre les he dicho, es mejor que digan que aquí corrió, que aquí se transformó, ¿verdad? Que aquí cayó. Igual que José les enseño a los jóvenes, les digo, mira, nunca vamos a poder contra el pecado solo, nunca necesitamos a Cristo y no podemos hacernos los héroes de la película. Es mejor huir y correr, salirse en la forma en que nos quitemos de este tipo de personas que pues lleva palabras, palabrerías, dice el apóstol Pablo, vanas y profanas palabrerías, y pues evitar los engaños de este mundo. Así que, amados hermanos, con todo el corazón les comparto esta enseñanza. Yo espero que sea de bendición, y a los estudiantes que escucharon este mensaje les deseo con todo el corazón, ¿verdad? Que prosperen, que tengan éxito y que sigan adelante. Nos hemos convertido en ministros y siervos del Señor ahora, ¿verdad? No podemos dejar de estar viendo al Señor continuamente, buscarle y no dejar el arado, ¿verdad? Seguir adelante. Les mando un afectuoso saludo a los profesores y a mis queridos maestros, que Dios les bendiga, y al director, el pastor Sanyu, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.